28 quiero hablarles acerca de la revelación y quiero hablar de la importancia que tenemos que considerar el aumentar nuestra percepción espiritual. ¿Quieren que hablemos de eso un poquito? Es tan importante no solamente para ti, pero es muy importante para otras personas. Tú puedes ser de tanta bendición para otras personas. Dile a la que está al lado, afina tu percepción. Ven conmigo a Juan capítulo 12, versículo 28. Podemos empezar desde el 27. Y para las que conocen un poquito de la Escritura, estamos ahora en un tiempo del ministerio de Jesús, que era el clímax, era lo máximo del ministerio de Jesús en popularidad. Era después de que Jesús resucitó a Lázaro. Fue cuando Jesús entró en Jerusalén, donde todo el mundo estaba hosana y alabado sea el Señor, ¿verdad? Cantándole y recibiéndole. Era todo este tiempo, era en el momento cuando Jesús estaba con sus discípulos en Jerusalén, se acercan sus discípulos para decir, oye, hasta los griegos te buscan. Los griegos te están buscando. ¡Wow! Aún el pueblo gentil me está buscando, me está reconociendo que yo soy Mesías. Estamos hablando en lo máximo del ministerio de Jesús, de la mayor popularidad. También cuando empezó la máxima persecución, a partir de la resurrección de Lázaro. Empezó la persecución de los judíos. Y en este tiempo Jesús empieza a hablar y Él empieza a decir, versículo 27, ¿lo tienen? De San Juan 12. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús ya sabía, es el tiempo, ya estoy a punto de ser crucificado. Todo esto son señales que se alinean para la obra que verdaderamente yo he venido. Para mostrar al Padre, para amar a la humanidad, pero también para ser crucificado. Y Jesús lo sabía. Y de repente, mira lo que dice aquí. Dice, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí ya había oído la voz que decía, había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Ponte en esta situación. Es un tiempo súper importante para Jesús. Dios abre los cielos. Ya lo abrió en otros momentos. Ya vemos, por ejemplo, Mateo 3, cuando es bautizado, que Dios abre los cielos y que dice, este es mi hijo, mi amado hijo, en quien yo tengo complacencia. ¿Verdad que sí? Pero ahí no dice quién escuchó, quién fue capaz de escuchar la voz de Dios. Solamente dice que Él lo habló. Encontramos en otra escritura donde Jesús está con sus discípulos, con sus 3 discípulos, los más cercanos, y está en el monte de la transfiguración. Y los discípulos, cuando escucharon la voz, dice que cayeron sobre sus rostros de reconocer que Dios estaba hablando. Aquí nos encontramos en esta situación cuando Dios Padre abre los cielos otra vez empieza a hablar desde el cielo y empieza a hablar acerca de su Hijo. Pero mira, unos dicen, se oyó como un trueno, un ruido, muy fuerte pero un ruido. Otros dijeron, no, es un ángel. Y Jesús, por lo que Él dice, se nota que Él sabía lo que el Padre había dicho. El mismo suceso, habían distintas personas con distintas experiencias. ¿Cuál de ese grupo te gustaría ser tú? ¿De aquellos que solamente oyen un ruido pero no se están enterando de la película? ¿De la que está al lado? Yo no. No. Yo no he llegado a este punto para perderme lo que Dios está haciendo, ¿o no? Que eso no pasa todos los días. ¿O te gustaría estar en el grupo de que fue una voz, será un ángel o alguien? Pero es el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, que Él está hablando en voz audible. No está hablando por medio de un profeta, está hablando audiblemente. Y aquellos que tienen la percepción afinada son aquellos que saben que es más que un ruido. Que saben discernir, no, esto no es un ángel. ¡Wow! Esto es Dios Padre que está hablando. Di conmigo, yo quiero ser de esas. Dile a la que está al lado, pero para eso tienes que afinar el oído.
En Juan 10:27, cuando habla de que Jesús es el buen pastor, Él dice que Él, sus ovejas, oyen su voz. Y le siguen. ¿Cuántas ovejas aquí tenemos del buen pastor? Si tú eres oveja, Jesús te está diciendo que tú no necesitas ser profeta. Porque como oveja, y más que oveja, tú eres hija de Dios. Y como hija de Dios, Él te da la capacidad de discernir, no solamente de oír, sino de discernir su voz entre las demás voces. Y yo te quiero hoy animar a que tú busques a Dios. A veces estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en las cosas que tenemos que hacer todo el día, en las soluciones que tendemos a buscar en nuestra propia, en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio entendimiento. Y Dios te quiere decir en esta tarde, yo te quiero subir a otro nivel. Quiero que disciernas mi voz. ¿Sabes que Dios se presenta a sí mismo como consejero? El que aconseja, el que da palabra de consejo. Y Dios te está diciendo en esta tarde, yo quiero que te conectes conmigo, porque yo te quiero hablar. Yo te quiero mostrar cosas. Vénganse conmigo en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, di conmigo, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No hay mayor revelación, no hay mayor revelación que la revelación que el Padre nos ha dado por medio de su Hijo. Más que los profetas, más que lo que puede estar escrito, la mayor revelación, si tú quieres saber cómo es el Padre, tienes que mirar a Jesús. Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Pero el autor de Hebreos también está diciendo, está reconociendo que en el pasado Dios ha hablado de muchas veces, di conmigo, muchas veces y de muchas maneras. Y a veces Dios nos habla, esas maneras son muy diversas. Él te puede hablar por medio por medio de escuchar su voz. Tú puedes escuchar su voz. O tú puedes sentir algo en tu corazón. Dios te puede mostrar cosas que tú las sientes, estás sintiendo el corazón de Dios. O tú estás sintiendo lo que otra persona está sintiendo, pero tú no conoces a esa persona, no sabes lo que está pasando, pero en tu corazón tú lo estás sintiendo como si fueras la misma persona. Es Dios que te está mostrando lo que la otra persona está pasando. A veces Dios te da ese sentir de que sabes algo, que no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Y cuando hablas con la otra persona dice, ¿cómo lo sabes? Pero tú, porque lo sabes, y te da Dios una impresión de que tú sabes eso. También Dios te puede hablar por algo que tú puedes ver. Dios te da una imagen y te empieza a describir muchas imágenes. Por ejemplo, la pastora que estaba dirigiendo la alabanza, el Señor cuando tú estabas aquí arriba, el Señor me empezó a hablar acerca de ti y me empezó a mostrar algo que vi. Y yo empecé a ver puentes y empecé a ver carreteras y empecé a ver conexiones. Y Dios me dice, a ella la voy a llevar a muchas partes. Estarás haciendo cosas aquí, pero por como tú eres y por lo que tú tienes para traer, tú eres como aire fresco y como comida fresca a mucha gente. Y el Señor te va a traer. Yo escuchaba, ¿ven? Yo vi los puentes, carreteras, pero luego también yo escuchaba a gente hablar diciendo, a ella la tenemos que traer. A ella la tenemos que traer. Ella tiene que estar aquí. No lo podemos hacer sin ello. Entonces Dios a veces te muestra cosas, y eso agárralo para ti porque Dios te lo dio para él. Pero a veces Dios te muestra cosas que puedes ver, o Dios te puede mostrar cosas por sueños también. Di conmigo, Dios habla de muchas maneras. Y Dios habla muchas veces. De la pastora filipina, ¿sí? Cuando antes estabas aquí arriba, cantando, ¿verdad? Tú estabas cantando también. Tú eres multifaceta. Cuando estabas ahí, el Señor me mostraba que Dios te ha dado a ti la capacidad de unir piezas, de unir personas que no se llevan, personas que tienen mucha dificultad, y tú eres como esa cremallera que hace así
y puedes cerrar cosas que no se han podido cerrar, cosas, relaciones entre unos y otros que no se han podido cerrar, y tú vienes como intermediaria en el amor de Dios, y esa gente empieza a relacionarse y empieza a ser una cremallera que une piezas que nunca podrían ser unidas si no fuera por ti, por el amor de Dios manifestado por medio de ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios habla de muchas maneras, muchas veces. Dile a la que está al lado, Dios te quiere hablar a ti. Y Dios te quiere hablar de distintas maneras, no importa de qué manera. Si Dios te habla, si escuchas la voz de Dios, si sientes, si ves, si sueñas, eso es lo más fácil. Te vas a acostar, no tienes que hacer nada y ahí tienes sueños. Y lo bueno de eso es que nos muestra otra vez que es por gracia, no es por tu esfuerzo, sino es por gracia. Dios te quiere hablar para ti, para tu familia, para tus cosas, pero Dios también te quiere hablar para que bendigas a otras personas. Y si estás apuntando ahí, a mí me gusta lo profético, a mí me gusta lo sobrenatural. Las que me conocen a mí saben que a mí me gusta mucho lo sobrenatural y me gusta mucho, la carga que Dios nos ha dado para la transformación social, cómo discipulamos a las naciones. Me gusta Marcos, ¿verdad?, que habla de todo lo sobrenatural, pero también tenemos la Gran Comisión. En la misma Gran Comisión tenemos Mateo 28, donde tenemos que discipular las naciones. Entonces, y yo me muevo en los dos y en las dos tengo carga. Y me gusta lo sobrenatural, me gustan las sanidades, me gusta que el Dios invisible se haga visible por medio de sanidades, por medio de milagros. Lo disfruto. Me gusta lo profético. ¿Por qué? Todas estas manifestaciones o de la presencia de Dios, todas estas cosas me gustan. ¿Por qué me gustan? Primero, apunta por ahí. ¿Por qué tienes que aumentar la percepción de revelación divina en tu vida? Porque tú puedes bendecir a otros con el amor de Dios. Lo profético es una forma más. Di conmigo, una forma más. Es un canal por medio del cual Dios muestra su amor para con la gente. Eso es lo que más me gusta. Cuando la gente dice, wow, es que Dios me conoce. Wow, Dios se interesa por mí. Dios se toma el tiempo para decirle a alguien acerca de mí. Y tú vas y tú le comentas a alguien y dices, ay, yo no sé, estás en el supermercado, estás en tu trabajo, estás en cualquier sitio, y donde tú estás tú le dices, wow, lo que siento acerca de ti, lo que vi o lo que escuché o lo que percibí, no sé, pero algo, mira, en cuanto te vi, esto y esto y esto, y tú ves que la persona empieza a estar quebrantada en su interior porque sabe que tú no lo sabes. Por eso me gusta lo profético, porque es una manera más del amor de Dios para con las personas. Hace un mes y pico, cuando no estábamos viajando, hicieron un evangelismo, un acto de evangelismo en la iglesia, y nosotros nos apuntamos y ahí fuimos con ellos un sábado por la tarde. Y estábamos ahí tocando, y ¿saben por qué me gusta eso? Me gusta porque voy a lugares con el grupo donde yo nunca iría. Voy a conocer gente que yo nunca conocería. Gente donde Dios me puede usar como te puede usar a ti para que Dios por medio de ti pueda mostrar su amor para con la persona. Y es una oportunidad para ti, una oportunidad para mí, para yo mostrar mi amor por la persona. Y este lugar donde fuimos, yo nunca iría, porque no es de los lugares que yo iría. Pero yo estaba feliz de poder ir y de ser una conexión entre el cielo y la tierra con esa persona. Y estuvimos tocando, hace más años que yo no tocaba puertas, ¿verdad? Para evangelizar. Y fuimos tocando y nada, hasta que se abrió una. Y cuando entramos a esa casa, la mujer estaba feliz. Y ella misma estaba diciendo, Dios les ha enviado. Yo he estado pidiendo a Dios que mandara a alguien. Yo quiero que mi familia sirva a Dios. Y yo llevo un año aquí en este lugar y yo siento que yo necesito de Dios. Yo he estado pidiendo a Dios que me dé alguna señal, alguna muestra para que yo pueda servir a Dios y mi casa pueda servir a Dios. ¿Sabes que tú eres respuesta a las oraciones de la gente, a los deseos de la gente? Y esta mujer no era una mujer que quizás iba a una iglesia como conocemos nosotros, pero sí conocía a Dios y sí estaba conectada con Dios. Y para ella fue respuesta. Pero cuando ella estaba ahí y empezamos a orar, oramos por ella, Dios nos mostró
que ella tenía problemas en sus piernas, oramos por ella. Y luego ya al final, yo le dije, ¿quiere que bendigamos la casa? Sí, claro, claro, claro. Y entonces ahí estaba el esposo, que al principio había dicho el esposo. El esposo dice, no, ella sí cree en Dios, yo no, porque yo en mi casa nunca crecimos con Dios. Entonces yo no sé nada de eso. Eso lo dijo al principio de la conversación, pero él estaba todo el rato pendiente. Cuando dijimos, ¿quiere que bendigamos la casa? El hombre ya se estaba marchando a la habitación. Le digo, no, quédese aquí. Y entonces empezamos a orar y él dijo, bueno, pues me quedo, porque le estaba como gustando el ambiente que estábamos trayendo a la casa, ¿verdad? Y ahí cuando empezamos a orar, yo digo, véngase para acá, y con mucho cariño yo le pongo la mano encima del hombro. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque no hay cosa más hermosa que la presencia de Dios. No hay cosa mejor que tú le puedas dar a alguien que la presencia de Dios. Entonces yo sé que Él está ahí, estamos orando, y yo empiezo a bendecirle, Señor, tu presencia, llénalo. Él no tiene ni idea de quién eres tú. No tiene ni idea lo que les puede experimentar contigo. Señor, bendícelo. Y cuando terminamos de bendecir la casa, y digo, y yo empecé a hablarle de una forma muy, muy, muy normal. Y sí, ay, qué bueno. Y pues, y usted, el Señor me muestra esto y esto y esto y esto. Y la mujer se estaba riendo. Porque era exactamente como era el hombre. Y el hombre estaba todo así asombrado. Cuando terminamos la conversación, la señora dice, yo voy a ir mañana a la iglesia. Estaba al otro lado de la calle. Y dice, yo mañana voy a ir a la iglesia, voy a ir con mi hijo. Y el señor, el marido dice, yo no puedo ir mañana porque tengo que trabajar, pero el siguiente voy yo. Aquel que al principio no quería nada. Aquel que nunca ha escuchado de nada. Entonces, él nada. Pero lo profético le abrió su corazón. La palabra profética, uno de los beneficios que tiene la palabra profética es que le abre el corazón a las personas. Para evangelismo, para hablarle a la persona en tu trabajo, a tu jefa, o a tu empleada, o a tu colega, para evangelizar. Esa revelación que abre el corazón de las personas, que le muestra el amor de Dios por las personas, ¡wow! No solamente lo profético es para ti. Es que no se trata de ti. Es que nada en el reino se trata de ti. Se trata de que cuanto más tienes, más puedes bendecir a las personas. Más las personas pueden experimentar el amor de Dios. Y eso es lo más maravilloso que hay. Dar un aplauso al Señor. En estos días estábamos en una comida y había una chica enfrente. Ya la noche anterior, ya Dios me había despertado en la medio de la noche y me dio palabras para distintas personas, pero me dio palabra para esta chica. Y no tuve la oportunidad durante el servicio para profetizar sobre ella, pero luego estaba contenta que estaba en la comida. Y mientras que estábamos charlando, le digo, ay, ¿sabes que ayer por la noche el Señor no me dejaba dormir por ti? Y empecé a hablarle. Y ella, por lo que yo pude percibir entre otras personas, como que era esa hija rebelde, ustedes saben. Y entonces el Señor me dice, ¿sabes que tú? Le empecé a decir, ¿sabes que Dios dice que te diga que tú vales más de lo que tú piensas? Y entonces ya se acercó, ¿verdad? Ya se acercó para que nadie escuchara, ¿verdad? Y entonces pues estaba todo el mundo hablando y así, y entonces se acercó. Y fue tan bonito porque en 3 minutos el Señor me estaba mostrando cómo era ella, cómo eran sus mecanismos de defensa, cómo ella actuaba de la forma que verdaderamente no quería hacer, cómo la gente le trataba por su reacción de cómo ella quería presentarse, que no tenía nada que ver cómo era ella verdaderamente por dentro. 3 minutos con esa persona, mostrándole cómo Dios la ve, cómo Dios sabe que verdaderamente ella es, mostrándole cómo ella verdaderamente quiere ser, eso transforma a una persona. El crecer en revelación, el querer crecer en Señor, háblame. Señor, muéstrame cosas de distintas maneras, no importa cómo, pero háblame. Cuando tú tomas tiempo para conectarte con Dios, para que Dios empiece a hablar a tu vida, tú puedes bendecir a las personas y sacarlas de agujeros, sacarlos de cuevas, sacarlos de prisiones, sacarlos de muchos tormentos, de muchas cosas que Dios te quiere usar. Y Él te quiere dar esa revelación para que tú bendigas a las personas. Dan un aplauso al Señor. La palabra profética es para ti.
es para otros. Y una de las cosas que hace la palabra profética, uno de los beneficios es mostrar el amor de Dios para las personas. También otro beneficio es darle entendimiento, como dije acerca de esta chica. La chica sabía cómo reaccionaba, pero no entendía lo que estaba causando por reaccionar de esa manera. Y muchas veces la palabra profética es como una lupa que te deja ver, que te muestra a Dios, mira, esto es verdaderamente lo que te está pasando. Tú estás sintiendo así, tú estás pensando así, pero Dios, que sabe mejor las cosas, te dice, piensa así, haz así, y entonces verás los distintos resultados. Entonces, muchas veces la palabra profética te da entendimiento. Y a mí me gusta. El otro día pasamos por la Ciudad de México y entre medio estuvimos comiendo con unos pastores y yo le dije, ay, estoy tan cansada, me gustaría acostarme un poquito. Entonces me acosté en la cama de la pastora, de los pastores, y ahí me recosté un poquito y empecé a tener sueños. Y en el sueño yo me estaba reviviendo una experiencia que yo tuve en el pasado, porque por medio del pastorado dedicamos tanto tiempo al pastorado, a la obra, y como nos apasiona a mi esposo y a mí, si algo yo volviera a rebobinar mi vida, sería cuidar más a mis hijos, haber tenido más tiempo con mis hijos. La pasión, la necesidad, el todo. Mis hijos pagaron un precio muy alto. Gracias a Dios sirven al Señor, están súper bien, pero es puro milagro de Dios. Porque muchas veces se sacrificaron ellos por la obra. Y yo siempre cuando voy a los lugares, siempre le digo a los pastores que tienen hijos más pequeños, siempre le digo, cuiden a sus hijos. Si yo pudiera rebobinar algo en mi vida, sería el tiempo con mis hijos. Ellos pagaron un precio muy alto. Entonces yo estaba acostada en la cama, durmiendo, recostada así y durmiendo. Y entonces empecé a revivir ese remordimiento. Yo nunca he predicado acerca del remordimiento. Luego Dios me empezó a dar mucha revelación sobre el remordimiento. Pero yo nunca había predicado sobre el remordimiento. Sí sobre la culpa, sí sobre la condenación, pero nunca sobre el remordimiento. Gracias a Dios no sufro de remordimiento. Pero en ese sueño yo empecé a planear. Espérate, si es verdad, yo no cuidé bien a mis hijos. Les voy a dedicar más tiempo. Todo lo que pueda, les voy a dedicar más tiempo. Ay, cuando sean papás y yo sea abuela, voy a dedicarle el tiempo a mis nietos que no le puedo dedicar a mis hijos. Yo estaba como remangándome las mangas para arreglarme el problema. ¿Me estoy explicando? Me estaba remangando las mangas, ya estaba planeando todo mi sueño, cómo yo iba a arreglar para pagar mi deuda con mis hijos. Entonces ese proceso, yo digo, espérate un momentito. Esto es en un sueño. Espérate un momentito. Yo ya le pedí perdón a Dios por eso. Espérate un momentito. Yo ya le he pedido perdón a mis hijos por eso. ¿Por qué voy a tener yo ahora en mis propias fuerzas, intentar pagar algo que ya Jesús me perdonó? ¿Por qué voy a tener yo que pagar en mis propias fuerzas, tener que pagar el precio, una deuda con mis hijos cuando mis hijos ya me perdonaron? Todo eso estaba yo soñando. Entonces yo lo que hice fue eso. Yo sentí que cada vez estaba más débil, como que me estaba llevando ahí. ¿Verdad? Me estaba tirando el enemigo, me estaba engañando para tirarme de depender de lo que yo pudiera hacer para arreglar la situación. Y me estaba debilitando. Entonces yo dije, no, ¿qué es esto? Jesús ya murió por mí, ya me perdonó. Yo no tengo que pagar nada a mis propias fuerzas. Ya me perdonaron mis hijos. Digo, no, yo me alineo a la palabra. Yo estoy perdonada. Todo eso es mi sueño. Yo estoy perdonada por ti, Jesús. Yo no tengo que hacer nada a mis propias fuerzas por remordimiento. Yo no tengo que pagar por mis hijos por remordimiento. No, Señor, tú me has perdonado y voy a vivir en esa libertad. Y sí voy a amar a mis hijos y sí voy a amar a mis nietos, pero lo voy a hacer en libertad, no por deuda. Me alineé con la palabra de Dios en mi sueño. Cuando me levanto del sueño y empezamos luego a charlar y a hablar, me doy cuenta que ese sueño no era para mí. En el momento que recosté mi cabecita sobre la almohada de la pastora, era todo lo que la pastora estaba sufriendo, atormentada durante años por ese remordimiento.
Entonces, al día siguiente, yo le expliqué todo lo del sueño y le digo, pues mira lo que yo hice en el sueño. Hice esto y esto y esto. Y al día siguiente me dice, porque nos quedamos un par de días allí, me dice, al día siguiente me dice, Candy, puse en práctica eso de alineamiento. Yo me sentía toda débil, toda desbalanceada. El diablo me atacaba con eso. Pero, oye, desde que me hablaste ayer y me dijiste lo de alinearme con la palabra de Dios, ya me siento bien. Libre, no culpable, no remordimiento, no condenación, me siento libre. Fíjate, ¿cómo lo supe yo? Por recostar mi cabeza en la almohada de ella. Y en la bondad de Dios, algo que ella solamente se sentía incómoda por dentro, intentando hacer todo en sus propias fuerzas para querer edificar su familia, Dios le dice, espérate un momentito, no lo tienes que hacer así. Yo ya lo hice, yo ya te perdoné. Alíñate conmigo. Ámales en libertad, no por deuda. Solamente por acostar mi cabecita en la almohada de ella. Cuando tú le saludas a alguien, cuando tú visitas a alguien, cuando tú vas a comer a la casa de alguien, cuando tú estás con tu colega en el trabajo, o con tus empleadas, o con tus jefas, o con tus vecinas, no importa dónde tú estás, Dios te quiere hablar y te quiere mostrar lo profético, porque lo profético, la revelación de Dios, ayuda a las demás personas, le da visión. Y también te quiero decir algo más, y tengo tanto para decirle, pero una cosita más. La palabra profética, la revelación profética, la revelación divina, ministra fe. Es tan importante, ministra fe. Dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, sí, el logos, la escrita, pero también cuando recibimos palabra de revelación, en ese momento te infunde la fe. En ese momento dices, wow, esto es lo que Dios tiene para mí. Amén. Yo me acuerdo, hablando de España, aquí Dios nos permitió comprar una casa en Teror. Y una casa milagro porque nosotros no teníamos nada ahorrado. Y Dios empezó a hacer un milagro tras milagro tras milagro y conseguimos una casa sueño. De esa de verdad de sueño, una preciosidad de casa. Y cuando yo la vi, yo no me podía creer que Dios me estaba dando esa casa. Sabía que tenía que Dios hacer milagros porque nosotros no teníamos nada para poder comprar la casa. Pero resulta que una cosa se dio, otra cosa se dio y todo se dio. Y ya faltaban un par de días para comprarnos la casa. Cuando recibo una llamada, y mi esposo en ese momento estaba en Israel. Se había ido con otros pastores, les habían invitado a Israel. Mi casa estaba aquí en la calle Colombia, por cerca de las canteras. Yo estaba ahí, toda mi casa llena de cajas. Tenía 2 perritos haciendo sus necesidades porque eran cachorritos, porque eran para la casa. Y recibo una llamada diciendo, miren, ya tienen que poner una cantidad de dinero. Y yo, ¿el qué? ¿Dinero de qué? Yo no tengo dinero. Y mi esposo está en Israel. Y dice, no, es que si no, no se puede terminar y cerrar la casa. Pero toda mi casa ya estaba en caja. Ya nos íbamos a mudar en unos días. Y digo, ¿cómo que un depósito? Toda esa cantidad de dinero, yo no sé dónde lo puedo sacar. Y el Señor me dice, así lo oí clarito, como yo le estoy hablando a ustedes. El Señor me dijo, si crees hasta el final, te doy la casa. Imagínense cómo me quedé yo. Dios me estaba dando una casa sueño. Era la primera casa que nunca habíamos comprado una casa antes. Pero fíjense lo que viene el Espíritu. Esto lo oí en mi oído. Si crees hasta el final, te doy la casa. Ya no dependía de mi esposo, no dependía de nadie, dependía de la fe mía. Ustedes se pueden imaginar que si yo no me aguanto hasta el final, yo pierdo el sueño, una casa sueño. Yo no me perdonaría el resto de mi vida, ¿verdad que sí? Me faltan 2 días para firmar. Solamente tengo que aguantar 2 días. ¿Y saben lo que viene al Espíritu? Esto que les voy a decir. Lo que vi fue como si Dios me estaba diciendo, si aguantas hasta el final, como si echara un cable, ¿verdad? Como en un gancho, ahí, si aguantas hasta el final, te doy la casa. No tenía que hacer nada, solamente creer. Y yo me veía aguantándome a la cuerda, ¿sí? Por eso digo, ministra fe. La palabra, la revelación, ministra fe.
La fe es esa cuerda invisible que Dios me estaba permitiendo ver, que yo tenía ahí el gancho en la casa y solamente tenía que seguir avanzando. ¿Me explico? ¿Lo pueden ver? Me estaba agarrando a la cuerda, me estaba ministrando la fe. Dios me dio esa palabra para que yo me agarrara a la fe, para que tuviera la fe para agarrarme a esa cuerda invisible que es la fe, para llegar a la promesa de la casa. Y ustedes están queriendo saber si aguanté. De la que está al lado. Pues claro, no puede haber vivido el resto de su vida con esa carga, esa condenación de, imagínense, era una casa sueño y Dios no la permitió tener. Porque aguanté hasta el final. ¿Pero por qué aguanté? Porque la palabra de revelación ministra fe. Me acuerdo de una conferencia, estaba en México, en una conferencia, estaba antes de ministrar, suelo profetizar sobre personas y vi una chica y le profeticé y vi que estaba embarazada. Y digo, oye, ¿estás embarazada, verdad? Bueno, pues mira, ya vamos a aprovechar. Y para el bebé, y el bebé es como David, y pam, 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 y empecé a profetizar sobre el bebé. Yo no sabía que esa chica ya tenía que ir al hospital, pero ella pidió un día más. Sería que le harían cesárea o no sé cómo, pero no sé lo que pasó. Y entonces ella pidió un día más para poder estar en la conferencia. No se quería perder la conferencia. Y Dios le dio esta palabra. Y yo empecé, porque tu hijo es como David. Yo no sabía si era niño o niña, pero el Señor sí lo sabía. Entonces es como David y esto y lo otro, lo otro, lo otro. ¿Saben cómo se llamaba el niño? David. Ya tenían las tarjetas escritas de David para cuando naciera al día siguiente el bebé, ya dar las tarjetas para David, ¿verdad? Entonces, muy bonito, qué linda la palabra, sí, muy linda, pero había mucho más. Dios todo lo hace con intención. Al día siguiente, cuando estoy entre una sesión y otra, estaba orando en la habitación del hotel, estaba orando y recibo una llamada y me dice, ora Candy, porque David y la mamá están en una situación tan difícil que están los dos a punto de morir. Imagínense. Entonces, ¿qué creen que yo hice? Yo me agarré a la palabra y yo dije, espérate un momento. Y empecé a hablar a David y empecé a orar. Y digo, Señor, tú dijiste que es David. Y David se caracterizó porque ganó todas las batallas. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que David, tú vas a ganar esta batalla. La batalla de la vida y la muerte, tú la vas a ganar. ¿Qué hice yo? Toda la palabra profética la usé para interceder. Dios lo dio más que solamente, la mamá que va a dar a luz y el hijo, qué lindo que se llama David. No, había un propósito. Era infundir fe. Y todos los que escucharon la palabra, que se enteraron que ella estaba en esa circunstancia, todos estaban orando de acuerdo a la palabra. Porque la palabra profética ministra fe. La palabra profética carga poder. Escríbanlo ahí también, otro beneficio de la palabra profética es que carga poder. Y les voy a explicar otra cosa y ya termino. Este también pasó en España. Yo estaba ministrando en la península en algún sitio. Y al final pasaron la gente, estaba ministrando y una chica, yo oré por una chica que yo me acuerdo que oré por una chica así, cuando luego años más tarde la vi, pero yo no me acuerdo de esa profecía, pero yo me acuerdo que estaba orando y profetizando y resulta que años más tarde, como 5 años más tarde o algo así, alguien se presenta en mi casa, alguien que me había buscado por años para hablarme y directamente darme su testimonio. Y era esa chica en esa iglesia, también era una reunión unida en la península. Y esta chica me dijo, mira, cuando tú oraste por mí, yo no entendí ni papa. Yo no entendí nada de lo que me dijiste, porque no sabía a qué relacionarlo. Pero te voy a contar, Candelaria me decía. Te voy a contar, Candelaria. Cuando yo fui, después se me abrieron las puertas para ir a California. Empecé a estudiar en California. Y ustedes se acuerdan esa época cuando empezaron a ver al principio tiroteos en los colegios. El primer tiroteo de esos que pasó en California fue en el colegio de esta chica. Y mataron a muchos por ser cristianos. El que se metió era para matar a los cristianos. Después, cuando ya se terminó todo eso, vino el director y le mostró la lista del chico que tenía el chico tenía esa lista. La primera en esa lista era esta chica.
Y ella sabía, ella entendió en ese momento la palabra profética. Y ella estaba tan agradecida, ella estaba feliz porque a otros mataron, pero a ella no. Esa palabra que fue dada quizás que 1 año antes, 2 años antes, yo no sé cuánto antes. Estaba cargada, ya se había desatado, cargaba la autoridad y poder para protegerla a ella, porque de eso iba la palabra, durante ese tiroteo. Pero no solamente eso, lo que le pasó, dice Candy, ahí no se termina la historia. Cuando yo me mudé a otra ciudad y resulta que un día cuando yo estaba en el apartamento oigo un barullo abajo y resulta que el guarda de la comunidad agarró a un chico que estaba queriendo entrar por la ventana de mi casa. Era el mismo chico del mismo grupo que la siguió persiguiendo porque no se quedó satisfecho de lo que había pasado. Luego más tarde agarraron al chico. Imagínense, esa palabra profética. Ella me dice, yo te he estado buscando gente, conexiones para poder darte el testimonio yo personalmente. De cómo no entendí nada de lo que tú me dijiste, pero sí, lo entendí cuando pasó. Y esa palabra me protegió en cada ocasión. La palabra profética, algunos dicen, pero ¿para qué la revelación divina? Para tu vida, para tu familia, para saber cómo aconsejar a ese hijo que llega tarde. Para saber cómo hablarle, para saber cuándo hablarle y cuándo no hablarle. Cuándo ponerle en su sitio y cuándo no ponerle en su sitio. Porque él también está o ella está pasando por cosas. Cuando le hablas en el momento correcto, el corazón está abierto. Le hablas en el momento incorrecto, el corazón se cierra. Dios te quiere guiar, te quiere enseñar acerca de tu trabajo, acerca de los negocios, acerca de tu esposo, acerca de tus familiares, acerca de tus vecinos. Dios te quiere dar revelación. ¿Cuántos dicen, yo quiero aumentar mi percepción? ¿Cuántos dicen, yo no quiero un ruido, yo no quiero un ángel, yo quiero discernir que Dios es el que me está hablando? Pónganse de pie, por favor. Gracias, Jesús. Quiero activarlas. ¿Cuántas quieren ser activadas? ¿Sí? Como antes le dije, Dios habla a todas las que son sus ovejas. Dios habla a sus hijas. Y tú eres hija de Dios. Y Dios te quiere hablar. Y Dios te dice hoy, dedica tiempo, atención, estate alerta para que yo te muestre más cosas. Para que no pasen cosas y tú ni te enteraste. Qué rabia da eso, ¿verdad? Cuando pasan cosas y tú no te enteraste. Tú dices, ¿cómo puede ser? Sí, ¿no la viste? ¿Que pasó por aquí? Tú dices, no, Marta, yo no la vi. Pasó delante de ti, ¿no la viste? No. Y tú dices, qué rabia, ¿verdad? La mayor rabia cuando Dios está hablando y tú crees que es un ruido, un trueno, o crees que es un ángel, cuando Dios te quiere mostrar, te quiere hablar claramente y quiere que tú disciernas su voz entre las demás voces. ¿Cuántas están de acuerdo conmigo? ¿Amén? Muy bien. Levanta tu mano derecha, yo quiero orar por ti, yo quiero impartir. Cuando ministramos, no solamente traemos palabra, traemos impartición. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por cada mujer que está en esta tarde aquí. Señor, yo bendigo cada mano levantada. Señor, gracias por sus vidas. Gracias porque son más que ovejas. Son tus hijas. Y tus hijas, tú les das la capacidad sobrenatural de discernir tu voz entre las demás voces. Yo bendigo en esta tarde a cada una de ustedes. Les imparto revelación, discernimiento. De revelación cuando Dios habla entre las demás voces. Cuando se parece a la tuya, pero no eres tú hablando. En el nombre de Jesús, Señor, aumenta la percepción espiritual. Aumenta esa percepción de revelación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, las bendigo. Sea activada en tu espíritu. Sea activada en tu alma, sea activada en tu cuerpo para ser sensible, para escuchar la voz de Dios de las maneras diferentes las que Él habla, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo. Se han activado los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, don de profecía.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Don de fe. Sea activada ahí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe. Se están abriendo, se está abriendo más capacidad. Se está abriendo más. Recibe. Que vuelvan los sueños en el nombre de Jesús. Que vuelva la percepción, se aumente a otro nivel en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para escuchar a Dios. Para sentir a Dios, para percibir lo que Él está diciendo, para saber lo que Dios está diciendo, para escuchar su voz, para ver imágenes, para ver visiones, para recibir sueños, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dar un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.